Capítulo 8. Descarrilado. Alguien me diga que esto no es un acto de circo. Sangre se derramaba alrededor de mis cascos, salpicando contra mis patas, cargada por un río que llegaba hasta mi crin. Este río estaba en medio de mí y estaba lleno de cuerpos. ¿Cuántos ponis has matado?, preguntó el Velvet Remedy con una voz acusadora. De seguro no te tomó mucho tiempo antes de volverte asesino de masas, ¿no es así, Little Pip? ¿Velvet? Busqué por ella en la tormenta y la oscuridad. En vez de eso, mis ojos encontraron la pared golpeada por balas de la oficina del sheriff, crudamente abierta con graffiti de blasfemias. Los asaltantes habían estado aquí. Su enfermizo trabajo a casco, mutilaciones sadistas, se mostraban para que cada pony lo viera. Miré cómo el torso de un pony colgaba desde el techo adentro. Sus articulaciones habían sido cortadas y su pelaje fue rasurado hasta la piel, levantando contra las cadenas y cayendo en el piso con un sonido aterrador. Intenté gritar cuando se comenzó a acercarse hacia mí. Esa cosa estaba húmeda desgarradoramente. El torso en la pared, su carne se retrajo mostrando sus costillas y órganos descompuestos, liberándose, y comenzó a avanzar hacia mí, salpicando en el agua. Intenté huir, pero mis cascos estaban atrapados por la lodosa calle. El color escarlata en el agua cubrió mi pickbook y se hundía en mi pelaje alrededor de mis patas. ¡Calamity! ¡Velvet! ¡Ayúdenme! Grité, pero no salió ningún sonido de mi boca. Un silencioso Spritebot observaba, sin hacer nada, mientras la parte baja de un pony esclavista se unía a las cosas que maliciosamente avanzaban hacia mí, dejando una larga cuerda de intestinos tras ella. Desperté. Mi corazón latía tan fuerte y mi cuerpo estaba cubierto con sudor frío. Desperté por el sonido y el bamboleo del tren. Estaba débil, pero cálida y menos adolorida de lo que merecía estar. Me encontraba recostada en una de las camas en el vagón de pasajeros, con una manta blanca sobre mí. Al lado mío, Velvet Remedy sacudió su cuerno atendiendo mi recién lastimada pierna. Para mi sorpresa, mi pierna se sentía reparada, muy irritada. Intenté sacudir al espectro de mi pesadilla. Esta no era la primera vez que había experimentado el terror de dormir que mi estadía fuera me haya provocado, pero sí ha sido el más implacentero. La incorporación de mis compañeros, o la carencia de ellos, de alguna manera hizo este sueño mucho peor. Velvet Remedy, la última vez que la miré, ella estaba sobre un charco de su propia sangre, habiendo salvado cerca de media docena de niños. Mis oídos se percataron del sonido alrededor mío. Mirando sobre mi hombro, miré algunos potros y potrancas de las celdas ocupando el vagón de pasajeros. Ellos se miraban cansados y golpeados. Dos de ellos se durmieron rápidamente, pero uno de ellos estaba lo suficientemente animado para mirarme sonreír. Eso fue asombroso. El potro agitó sus cascos al aire y luego los golpeó contra el suelo con un globo. Le mostré una débil sonrisa. Mi corazón finalmente estaba comenzando a calmarse. Calamity dejó de mirar por la ventana para darme la bienvenida de vuelta a la tierra de los vivos. ¿Estamos bien?, yo vacilé, temiendo de que solo era otro sueño, esperando convertirse en otra pesadilla. Velvet Remedy asintió con la cabeza. ¿Y los esclavos? En el cabús, Velvet dijo suavemente. Después dijo con menos suavidad: este tren solo cuenta con un vagón para pasajeros y sentí que los niños necesitaban más espacio, cariño. Así que era el cabús o amarrarlos a un vagón plano.
Hablando como si pudiera sugerir algo tan horrible, decidí que esa era uno de sus rasgos de su personalidad. Inmediatamente recordé mi original plan y las chozas con candados donde los ponis capturados habían sido encerrados. Pero, ¿y los candados? Sabía que Calamity no podía verlos abiertos, y no podía imaginar a Velvet Remedy en su juventud haber aplicado tal técnica. Sus ojos giraron hacia mí. Oh, vamos, sabes que no soy un cerrajero como tú lo eres, y ciertamente no tengo el nivel de dominio de la telequinesis que tú mostraste. Muy impresionante. Si me permites añadir, pero soy un unicornio, y puedo conjurar la levitación básica. Entre tus misiles y minas fui capaz de evitar la necesidad de ganzúas o llaves. El tren temblaba alrededor nuestro, dando un vistazo fuera de mi ventana. Observé que ya había atravesado el desierto y estábamos claramente subiendo la montaña. El paso de los ponis de tren estaba disminuyendo. Estamos cerca del pico de camino por la montaña. Mi conversación con Velvet se había arruinada y ahora Calamity la estaba arruinando completamente. Nuestras sombras están de vuelta. Me acomodé en posición de sentada, probando mi reparada pata. ¿Sombras? El potro que había hablado con anterioridad declaró: el señor Calamity piensa que algo nos está siguiendo. Me di cuenta de que Calamity se reclinó en la ventana mirando hacia arriba, hacia el cielo. Me contuve a mí misma a decir diosa, en referencia al pony unicornio esclavista al lado con el que había luchado. Uno de esos, como en la oficina del sheriff. No lo creo, pero hay algo allá arriba, fuera de nuestra vista. Si está fuera de nuestra vista, ¿cómo es que sabes que hay algo ahí? Velvet contestó, pero a la vista de Calamity, ella replicó: ¿tal vez otro Pegaso, quizás? Calamity hizo una mueca. No lo creo. Él regresó su mirada hacia la ventana, aquitantemente. Al menos ha parado de llover, Velvet Remedy anunció, mirando hacia afuera de la ventana. Esa tormenta duró por días. Giré y miré hacia afuera la densa nube gris que lo cubría. El agua había parado de caer desde el cielo y las nubes estaban de un color más claro, adquiriendo un tono gris por la luz del sol. Velvet, comencé. Ella me sonrió. Mi corazón se disparó. Su previa observación fue instantáneamente perdonada. Gracias, Little Pip. Pues los vendajes salvaron mi vida. La miré sabiendo que no había manera de que esas pobres excusas de ayuda médica, mágicamente tratadas o no, pudiera devolverle su salud. Inicié a decir muchas veces, pero ella levantó un casco para interrumpir. No, pero tú lograste hacerlo lo suficiente bien que regeneré la conciencia y desde ahí pude encargarme de mí misma. Ella dio una mirada a un lado hacia Calamity. Sin mencionar tú, y es interesante, amigo tuyo. Calamity relinchó hacia su dirección. Observé mi pata y, sorpresa, haciendo una mueca, Velvet me recordó. ¿No te mencioné que siempre quise ser un pony médico? Estudié para eso e incluso practiqué. Miré a la hermosa yegua, muchos años mayor, curiosamente. Si es lo que tú querías, ¿por qué no lo hiciste? Porque mi cutie marca apareció. Un día yo estaba cantando para un anciano y cuando ella apareció, un ave cantante, un nightingale para ser precisa. Y cuando tu cutie marca aparece, tu lugar en el establo está decidido. Había rastros de tristeza en su voz. Era verdad, lo sabía muy bien. Incluso le rogué a la Overmare
Pero era claro que era mi destino ser una animadora. Mi destino estaba trazando en mis costados. Mi voz era la más hermosa en el establo y no podía negar que podía cantar o que lo disfrutaba un poco. La Overmare incluso me mostró mi árbol genealógico, probándome que era la tataranieta de la primera Overmare del establo 2, quien era también una gran cantante. Asentí con la cabeza. Había escuchado la música rompecorazones por mí misma mientras estaba en la taberna Trumping Cake. ¿Cómo podía pelear contra el peso de todo eso? La Overmare, ella graciosamente se mostró indulgente hacia mi hobby algunas veces, claro está, mientras no interfieren con mis nuevas tareas de levantar la moral del establo. Pero mis sueños me dijeron que eso no eran para mí. Sospechando de la respuesta tuve que preguntar: Velvet, ¿por qué dejaste el establo? Velvet se quejó recatadamente. Nuevamente fue por culpa de mi Cutimer. Ella giró, removió una de las cajas médicas mostrándome una Nightingale en sus costados. Las alas estaban expandidas, el pico abierto cantando. ¿No ves lo que significa, Little Pip? Miré lo que era, lo que siempre fue, una hermosa ave cantando. No es un ave en la jaula, Velvet Remedy dijo. Su voz sonaba feliz. Y si no lo es, entonces se refiere a que yo tampoco lo soy. En el horror o enfermedad, yo necesitaba ser libre. Voy a dar una caminata afuera, a estirar mis alas. Miré hacia arriba mientras leía para pasar el tiempo, que resultó ser la armada de ecuestria de hoy, todo cerca de mochilas de combate. El tren estaba parando lentamente. La maquinaria ya casi había alcanzado el pico y los ponis de tren estaban jalando el resto del tren sobre la empinada y alrededor del siguiente giro y antes de liberarlo y saltar a bordo por sí misma. No había otra oportunidad para conseguir algo de aire fresco, o para que Calamity diera un vistazo por sí mismo, buscando nuestras sombras. Yo asentí, dejándolo ir. Velvet Remedy estaba probablemente de vuelta hacia el cabús. Ella había estado haciendo chequeos regulares en los adultos que había rescatado y yo estaba entretenida tomando una rápida trotada mientras ella vigilaba a los niños. Esperé. El tiempo se parecía que se había desacelerado con el tren mismo. Ella estaba tomándose su tiempo. ¿Era posible que ella se hubiera perdido? No. Era ridículo. Tú no puedes perderte en un tren. ¿O si puedes? Sonreí cuando me di cuenta de que si me perdiera en un tren, el hechizo de automapa de mi pickbook me guiaría. Pobre Velvet. ¿Cómo encontraría su camino por el tren sin ello? Le había ofrecido a Velvet Remedy su pickbook, pero para mi sorpresa, ella lo había rechazado. Me estresé al saber que tan útil era como una herramienta a los yermas ecuestrianos. Ella dijo que lo mantendría como un regalo y como una disculpa por dármelo a mí en primer lugar. No se culpó a sí misma porque yo dejé el establo, aunque sí lamento por haberme jugado tal engaño. Además, fue mi decisión. Intenté por última vez y ella finalmente me comentó: escapé de esa prisión. No usaré sus grilletes. No importa qué tan brillante sea. Y con esas palabras ella comenzó a revisar a los ponis en el cabús. Hasta que un reverberante rugido dracónico de una mini ametralladora me distrajo, seguido por gritos de muerte de los ponis del tren. Un mero segundo después, escuché al equipo de jalado, quienes estaban actuando como guardias, abrir fuego en respuesta. Los niños comenzaron a entrar en pánico. Intentaba calmarlos, o al menos atraparlos, cuando Velvet Remedy regresó atravesando la puerta trasera, preocupada. Casi en el mismo momento,
Uno de los ponis del tren del equipo de cambio entró, gritando y agitando sus patas, mientras una escopeta de repetición flotaba a su lado. ¡Emboscada! ¡Protejan a los niños! ¿Qué? ¿Cómo es posible que nos hayan adelantado? Antes de que pudiera preguntar, un pony griseado que usaba una armadura de esclavista, cascos con picos, bañado en sangre de los ponis del tren, entró en el vagón de pasajeros y comenzó intentando terminar la vida de otro pony. No tenía tiempo para pensar, solo saqué mi rifle de asalto y le disparé. El pony del tren se agachó, su propia arma se agitó alrededor y se descargó en el esclavista. No podía distinguir qué disparo lo mató. Los recuerdos de mi pesadilla volvieron. Dudé, pero un poco solo después de que el atacante había sido neutralizado. Entonces, con un pisotón activé mi FS y observé cómo una corriente de marcas rojas llenaba el frente de mi compás, mermando los pocos amigos que estaban frente a mí. Giré hacia Remedy, sacando la pistola de agujas y cargándola con un clip marcado. No había determinado para qué eran las marcas del clip de agujas, pero sospechaba que una de ellas sería capaz al menos de incapacitar a alguien. Toma esto, protege a los niños con tu vida. Voy a ayudar a los que están adelante. Es mejor eliminarlos antes de que ellos logren llegar más lejos. Claro está, si podía eliminarlos. Velvet Remedy observó la pistola de agujas como si eso estuviera cubierta de enfermedades. No puedo. Ah, maldición. Tienes que hacerlo. No vas a sobrevivir aquí afuera si no estás dispuesta a pelear. Apunté hacia los niños. Ni tampoco quienes te estás protegiendo. Velvet tragó saliva. Me refiero a que no sé cómo usar un arma. Oh, es sencillo. Hazla flotar, apunta con el cañón hacia el pony malo. Para disparar, jala esta pequeña palanca hacia atrás. Ese es el gatillo. Ella asintió con la cabeza. Entonces me miró como si yo le estuviera esperando ofrecer otra opción. No soy una asesina. No creo que pueda hacerlo. Aprenderás. Fue difícil, incluso brutal decirle tal cosa, pero así serían las cosas en los yermos ecuestrianos. El tren se deslizaba por los rieles, tomando velocidad, pero aún era muy lento para que una multitud de fuerza de esclavistas unicornios y ponis terrestres saltaran a bordo. Dos ponis terrestres con mochilas de combate con mini ametralladoras habían despedazado al equipo de jalado, desgarrándolos a los pobres ponis en una masa roja. La ráfaga de disparos los había asesinado en respuesta. Me paré en el vagón de carga. Ahí estaban los ponis en el vagón de pasajero que tenía Velvet Remedy y los niños. El rifle de asalto estaba listo. Mi compás FS estaba lleno de tantas marcas rojas delante de mí que era imposible rastrear individualmente a cada oponente. Una parte de mí lo quería hacer. Intenté hablar. Si solo pudiera evitar el creciente dolor en mi conciencia. Pero eso estaba fuera de lugar. No. Cualquier pony que atacara el tren sería neutralizado. Así fue con esa intención firmemente planteada que abrí fuego contra el primer esclavista que saltó hacia el vagón cerca de mí. Mi disparo se volvió salvaje y rebotó de vuelta. ¡Maldición! Escuché una explosión arriba detrás de mí. Con un vistazo al cielo miré a Calamity esquivando y maniobrando a través del cielo, a un grifo en una persecución. El aviador enemigo sostenía una pistola, un arma mucho más malévola que cualquiera que haya visto, y ocasionalmente disminuía su persecución para abrir fuego contra Calamity. Calamity, que las diosas lo bendigan, no se volvió un blanco fácil, y le estaba costando al grifo una distancia en cada falla. Mientras yo observaba, Calamity dio inmediatamente un giro hacia arriba, haciendo un arco completo, y para mi consternación el grifo imitó su movimiento, girando ligeramente dentro del suyo para cortar distancia con él de nuevo. Escuché el sonido de cascos acercándose, pero cuando giré mi atención de vuelta hacia el vagón de carga de enfrente de mí no miré nada.
Confundida, avancé unos cuantos pasos hacia la orilla, mirando hacia abajo para ver si ellos estaban corriendo al lado nuestro, encontrando solo 3 esclavistas corriendo al lado de mi vagón, pasándome. En algún lugar un esclavista unicornio estaba ayudándolos, con magia. Un brillo mágico sostenía sus cascos a un lado del tren en movimiento. ¡Que Luna los joda con su cuerno!, gruñí, sintiéndome indignada por aquel truco mágico, y apunté con el rifle de asalto, disparando en sus cuartos traseros, flancos y cuellos mientras corrían hacia el siguiente vagón de pasajeros. 2 ponis gritaron mientras caían desde el tren, mortalmente heridos, uno rompiéndose el cuello en la caída, pero el tercero logró agarrarse entre los vagones antes de que pudiera sacar mi arma para acabarlo. El tren se estaba moviendo a un ritmo de trote. Corría a lo largo del techo, saltando entre el siguiente vagón y haciendo una parada. Miré abajo entre medio de los carros y rápidamente jalé mi cabeza hacia atrás en cuanto un esclavista me localizó, disparando con la ametralladora que sostenía en la boca, hacia el lugar donde había estado mi cabeza. Enfocándome, saqué a la esclavista fuera de su escondite. Fue cuando algo me golpeó detrás de mí, enviado una ráfaga de dolor creciente por mi espalda. Lo lancé, el maldito bastardo con suerte cayó seguro en el techo que acaba de pasar. Ahora estaba rodeada. El pony que me había encargado antes venía atrás de mí mientras me concentraba en el nuevo, con un látigo sujetado en su boca que usaba como una puntería infernal. Con un golpe de su látigo, ella lanzó mi rifle de asalto por los aires. El arma aterrizó justo en el borde del acantilado que estaba al borde de los rieles. El esclavista con la subametralladora había tomado mi momento por sorpresa para recargar, y ahora sonreía maliciosamente en su mente. Él ya me había asesinado. Otra explosión vino encima, y 2 balas desgarraron atravesando al esclavista. Su cuerpo, aún con la subametralladora en su boca, se deslizó fuera del techo del vagón, un momento después. Calamity bajó en picada sobre el vagón y apostando fuertemente, sus cascos rasgando el acantilado que rozaba en ambos lados del tren. El grifo bajó en picada en persecución. Me agaché. El pony con el látigo no fue lo suficientemente rápido y fue alcanzado por una de las alas del grifo. El golpe claramente decapitó al esclavista. Sentí mi corazón latir apresurado cuando miré las cuchillas que adornaban los bordes de las alas del grifo. Recogiendo al decapitado pony del látigo, pateé su cabeza hacia el lado del tren. Enrollé el látigo depositándolo en mis mochilas, sacando mi escopeta de combate, moviéndome primero de un lado del vagón de carga, luego del otro. El hechizo que estaban usando los esclavistas cambió la situación dramáticamente, y yo estaba dolorosamente preocupada acerca de cuántos me habían pasado antes de que me diera cuenta. Más adelante en el tren, escuché más disparos de armas de los remanentes ponis del tren que peleaban por sus vidas. Abajo en el tren pensé que escuchaba Velvet Remedy gritando. Volteé hacia el sonido, mis cuartos traseros hacia el frente del tren cuando algo golpeó duramente en un lugar del frente del tren. Entonces el tren se sacudió como si sus ruedas se hubieran incrustado en un cuerpo que había caído sobre las vías. Calamity aterrizó al lado mío. Lo observé sorprendida. Él lucía ruborizado, sacudiendo su melena con sus cascos. Me temo que ala filosa no se nos unirá. Él rechazó alejarse de mi cola, incluso cuando voló entre los vagones. Calamity sonrió, mirando alrededor como si intentara encontrar a un amigo perdido. Lo juro, él estaba detrás de mí hace algunos momentos. Sonrí. Luego apunté un casco hacia el vagón de pasajeros. «Ve a ayudar a Velvet». Calamity asintió con la cabeza y tomó vuelo. No tuvo que volar mucho ya que el tren trajo el vagón de pasajeros justo a él. Lo vi desaparecer en un espacio frente al vagón,
y después galopar en ayuda a los ponis del tren. Así como yo lo hice, una temerosa voz en mi cabeza me preguntó en qué se había convertido mi vida, en qué me había convertido. Había tantos ponis que querían tomar mi vida y yo estaba avanzando hacia ellos. El último sobreviviente de los ponis del tren y yo corríamos cruzando los techos y nos dirigimos hacia la puerta abierta del tren de pasajeros cuando dos rayos rosados de energía mágica surcaron el cielo, proveniente de la mochila de combate del unicornio blanco. Y aquel pony del tren que estaba hace unos momentos con nosotros ahora ya no era más que ceniza rosa, brillante, que era soplada por el viento. El vagón de pasajeros estaba vacío, o algo así. El cuerpo de un esclavista de pelaje negro colgaba del techo, lleno de agujas. El hechizo en sus cascos estaba evitando que cayera al piso, incluso después de muerto. Eso le dio al pony terrestre un buen comienzo. Para ser honesta, tal vez grité un poco. Déjame decirte, prefiero a los esclavistas que disparan balas. El tren del pony jadeó, recuperándose. No puedes usar vendajes cuando eres polvo. Estoy de acuerdo totalmente. Velvet Remedy corrió atravesando la puerta trasera, viniendo del vagón vacío detrás de ella. Viendo al pony del tren, ella lo movió para que se dirigiera detrás de ella. Por favor, ve a ver a Calamity. Él está en el cabús. Tenemos uno malévolo ya que lo mencionas, le advertí a ella, y otros 4 vienen tras él. Creo que esos son los últimos, pero uno de ellos está usando una mochila de combate con armas de energía mágica. Velvet Remedy asintió la cabeza con cautela. Entonces miró arriba y apuntó hacia el cuerpo de encima. Este vino del techo, como un insecto. Ella estaba claramente alterada, más de lo que había estado en su vida, que en la extraña circunstancia, pero como sospeché, no podía ayudarla para que se enfocara en ello. No aún. Comencé a preguntarme si su ocasional desagrado no era parte de algún mecanismo para lidiar con los horrores de los yermos ecuestrianos. El pony de tierra trotó pasándola, recargando su arma y azotando la puerta tras él. Un minuto después, Calamity galopó hacia nosotros. Todos los ponis están en el cabús, en cual desenganche los esclavistas no los atraparán. Él bajó su cabeza y pisó el suelo. Aquí es donde los mantendremos a raya. No había tiempo para discutir. Calamity apenas habló sobre su plan cuando 3 esclavistas, guiados por el pony unicornio, entraron en el vagón. No desde el frente o detrás, sino a través de las ventanas. El vagón de pasajeros explotó en violencia. El SAT apuntó a un esclavista que venía por la ventana a mi izquierda. A esa distancia yo difícilmente podría fallar. Desafortunadamente, tampoco ellos. El cuerno de Velvet Remedy brilló cuando disparé al pecho de mi primer objetivo. Una y otra vez. Su armadura paró mucho del daño, pero lo envió hacia atrás. Sus disparos rozaron mi mejilla. Giré rápidamente, pero no lo suficientemente rápido para evitar que esgrimiera su martillo encantado hacia mis costillas. El dolor era enceguecedor. Pude escuchar cómo mis costillas se partían bajo mi armadura. Mi chillido de dolor no lo paró de dar un segundo golpe hacia mi cuello. La armadura de Ditsy Doo disipó el golpe a través de mi cuerpo, salvándome de la espalda rota y de una muy corta, paralizada vida. Calamity había disparado 2 balas desde su mochila de combate, rasgando 2 agujeros en uno de los ponis esclavistas que venían de su lado. Los sangrientos pedazos de restos salpicaron la cama, la pared y la ventana. El último fue tras Velvet Remedy. ¡Oh, diosas! ¿Por qué ella no estaba usando su armadura? Observé con horror desde el piso cómo el esclavista hundió su cuchillo muy profundo en el hombro de ella, muy apenas evitando su cuello. La sangre brotó alrededor del cuchillo y tiñó su pelaje de color carbón en un negro húmedo. Su hechizo implotó. La magia que irradiaba desde su cuerno era
estaba disminuyendo en un instante. Inicié a levantarme, llorando de nuevo como si una radiante agonía desgarrara a través de mí con garras ardientes. Mi hechizo de apuntado aún se seguía preparando, pero mi primer oponente ya se había recuperado y estaba sacando su pistola para usarla. El pony con el martillo lo agitó de nuevo. Intentó aporrearme hasta la sumisión de un cadáver. Calamity disparó. La armadura que había perdonado al esclavista de mi escopeta de combate no soportó el poder de los poderosos rifles de mi compañero. El esclavista que había apuñalado a Velvet sujetaba el mango del cuchillo en sus dientes, intentando jalar la hoja fuera de la cantante herida. Pero el cuerno de Velvet brilló nuevamente. Un luz de telequinesis envolvía el cuchillo. Era una simple, débil telequinesis sujetando la hoja, pero evitaba que el pony sacara el cuchillo tan fácil como ella esperaba. Y ese breve momento le dio a Calamity suficiente tiempo para girar sus cañones hacia ella. Él disparó de nuevo, y Velvet se salpicó con pedazos húmedos de otro pony. Estaba sufriendo mucho dolor. Mi visión estaba demasiado borrosa. Estaba teniendo problemas para respirar, pero al menos ahora era, teniendo esperanzas, un 3 contra 1. Pero el otro esclavista levantó su martillo sobre mi cabeza. La puerta se abrió de golpe. El unicornio blanco estaba parado justo afuera de la puerta. Abrió fuego con su arma mágica. Con un destello en mi cuerno, el pony del martillo se encontró a sí mismo, siendo empujado, volviéndose un escudo improvisado. Un pestañeo después, él era polvo rosado brillante. Ahora sí era 3 contra 1. Mientras yo estaba peleando contra el dolor para disparar, mi hechizo de apuntado finalmente había regresado y con el SATS guiando mi disparo, Calamity no ocupó ayuda del todo. El cuerno de Velvet Remedy brillaba mientras ella lentamente reparaba varias de mis costillas rotas, saltando suavemente mientras el tren me daba un dolor. El dolor en mi costado se había reducido a una punzada, lo suficiente mala para hacerme gemir. De verdad, Little Pip, esto se está volviendo un hábito. Su pelaje empata con su sangre. La última de nuestras pociones curativas había sido consumida, y tanto ella como yo estábamos usando nuestros últimos vendajes. Solo Calamity había logrado pasar por todo eso sin un rasguño. Los esclavistas yacían muertos frente a nosotros, salvo el que me aporreó con el martillo. Su cuerpo se había vaporizado, convertido en cenizas brillantes. Salté cuando pensé que tal vez había respirado algo de él. Volteé a un lado observando el piso. Aunque había ganado, no se sentía como una victoria. En vez de eso, sentí que había guiado media docena de los ponis del tren hacia su matanza. Y al final yo había fallado en la pelea también. Si Calamity no hubiera estado con nosotros... Descubrir qué me pasaba era muy sencillo. Velvet Remedy intentó reconfortarme. Al menos tú te encargaste del pony con el horrible martillo. Todo lo que pude hacer yo, en cambio, fue ser un blanco fácil. Tú estás haciendo más que compartir tus habilidades curativas y hechizo de reparador, yo apunté, agregando. Aunque estoy sorprendida de que no te quedaste con los esclavos liberados y los niños. Velvet Remedy se quejó. Ese cabús está tan lleno que si hubiera intentado por la fuerza entrar ahí, algún pony se hubiera sofocado. Ella finalizó de atender mis heridas, frunciendo el ceño con el incremento de las sacudidas del tren, iluminado por el destello de las ventanas. Sí, Calamity regresó, haciendo su entrada a través del bamboleante tren. Se mira que era el último de ellos. El tren gruñó peligrosamente cuando se giró en una vuelta, forzándonos a sujetarnos. Velvet nos miró preocupada. ¿No creen que alguno de los dos que estamos yendo horriblemente rápido? ¿Cómo es que haces para que el tren disminuya la velocidad? Usamos frenos. ¿Y dónde están los frenos?
En el caboose. Las orejas de Velvet cayeron y observó desapasionadamente a Calamity. ¿En el caboose? ¿No sería el gran vagón rojo en el fondo, verdad? ¿El que desenganchaste? Sentí cómo el pánico brotaba. Calamity hizo una mueca. Sí, ponderando. ¿Sabes? Eso explicaría por qué me miró de esa manera del pony del tren. Estoy comenzando a entender cómo conseguiste tu nombre. Velvet dijo rotundamente. Varios minutos confirmando nuestra situación y discutiendo qué es lo que debíamos hacer mientras el tren continuaba descendiendo por la montaña fuera de control. Pronto nosotros tres estábamos luchando contra cada uno de nosotros. Estábamos aún a medio camino en los animados acantilados, casi volando de cada lado. Al final decidí que solo había una solución. Calamity, vuela con Velvet Remedy a un lugar sano. Los ojos de Velvet se dilataron. ¿Pero qué hay de ti? Resuelto di un pisotón en el suelo, intentando ignorar la punzada en mi recientemente reparada costilla y pata. Estaré bien, pensaré en alguna otra manera de salir de esto. Ellos dos se miraban dudosos, pero confiaron en mí. Asintieron con la cabeza. Calamity y Velvet partieron hacia el más cercano vagón plano. Volveré por ti. Calamity prometió esto cuando estiró sus alas. El viento alzó a Calamity y a Velvet por los aires. Y ahora estaba sola, en un tren sin control. Bien, me dije a mí misma. Ahora era tiempo de pensar en una manera de salir de esto. El tren cargaba hacia una curva de la montaña, golpeando muy rápido. El tren tembló, pude sentir las ruedas saliéndose de las vías. Mi cuerno brilló con poder. El frío sudor brotó por mi ya sobreabusado cuerpo mientras vaciaba poderes telequinéticos para sujetar el tren en los rieles. El tren entero brilló débilmente, arrancándose la vuelta de la esquina, inclinándose como loco, sujetando solo de un lado de las ruedas. Con un tajante golpe, el tren volvió de nuevo a sus rieles por sí mismo. Ya se dirigía hacia otro giro. Este lanzó el peso del tren contra una pared en la colina. La pared rocosa rasgó al tren lastimado los vagones de carga y desgarrando la mayoría del techo del vagón de pasajeros con un resonante rugido. Cerré mis ojos como respuesta a la tormenta de los restos causada por el golpe. Cuando los abrí de nuevo, el viento estaba golpeándome fieramente a través de las heridas abiertas del vagón del tren. Podía ver otro giro más adelante, uno más cerrado. Temblando con exaltación, sabía que no había manera de prevenir que el tren diera un salto fuera de los rieles esta vez. Me enfoqué de nuevo, soñando que pudiera levitarme a mí misma hacia la seguridad. Gruñendo con un esfuerzo, sentí mis cascos dejar el suelo justo cuando la locomotora me golpeó la curva y giró a su alrededor. El masivo peso del tren no lo siguió. Con un horrorífico, estrepitosa sacudida, el tren se salió de las vías, alzándose sobre el acantilado de la montaña como una serpiente sin cabeza, y se desplomó hacia el valle que estaba cientos de metros a distancia. Con toda mi remanente energía me impulsé a mí misma hacia arriba y lejos, levitándome afuera del techo abierto. Pero no fue suficiente. Aún seguía cayendo, y rápido. Mi esfuerzo solo disminuía mi caída lo suficiente para que pudiera ver al tren caer cuando me pasaba, hundiéndose abajo en un bosque muerto con un poderoso golpe. La destrucción debajo de mí era como pisada de luna contra la tierra debajo. Grandes nubes se levantaron, oscureciendo el desastre contra el que estaba a punto de estrellarme. Por suerte, Calamity me alcanzó a atrapar. Nosotros tres, Calamity, Velvet y yo, trotábamos a través del estrecho valle bajo las nubes grises sobre nosotros. No tenía idea de dónde estábamos, salvo que la Neo Appaloosa estaba muchos días de viaje según el mapa de mi Pickbook. Asumiendo que pudieras viajar a algo similar en una línea recta, asumiendo que estuviéramos dirigiéndonos hacia allá después de todo.
Basado en las entradas de las terminales, los esclavistas de la vieja Pelusa estaban vendiendo un montón de ponis que habían capturado a algún pony llamada Stern en algún lugar llamado Filadelfia. No había perdido mi ira por lo que leí, las malévolas y crueles cosas que esos ponis estaban haciendo. Lo mantuve a fuego lento en el fondo de mi mente. Si fuera por mí, Filadelfia sería lo siguiente, pero no podía ignorar nuestras necesidades más vitales. Estábamos desesperados por la necesidad de provisiones médicas. De otra manera, el agua y la comida que Calamity y yo empacamos serían insuficientes para soportar 3 ponis por varios días. Necesitábamos un refugio seguro y reabastecernos. Una vez juntos descansamos por varias horas. Nosotros habíamos pasado por una dura pelea y sería loco, si no imposible, presionar más sin darnos tiempo para descansar. De verdad, los necesitábamos más de lo que nosotros nos permitíamos. Yo misma estaba tan debilitada por mis extremas proezas de telequinesis que me encontraba imposibilitada de levitar algo tan pequeño y relativamente liviano como el pequeño Macintosh. Pero el no familiar y posiblemente hostil ambiente no alentaba a hacerlo. El valle estaba sembrado con negros y muertos árboles, pedazos de escombro, no del tren, cuyo sitio de impacto estaba kilómetros tras de nosotros. Eran restos de la devastación del apocalipsis de Ecuestria, carrozas aéreas caídas y vehículos similares que estropeaban la tierra. Acordando con Calamity, estábamos justo debajo de las afueras de lo que una vez fue, sobre nosotros, la ciudad Pegaso de Closedale. Ahora había nada encima de las nubes, y sobre la tierra, solo la grava marcaba el inmediato final de muchas vidas que los ponis que yacían alrededor de los restos de los vehículos de los Pegasos que habían estado demasiado lejos de la ciudad para ser instantáneamente consumidos, y de los que estaban no lo fue suficientemente lejos para salvar a quienes los jalaban. La inapropiada optimista de la música, pasada en la parte de la tuba, flotaba como una canción de sirena a través del valle. Mis orejas se levantaron y comencé a galopar hacia la fuente. Mis sorprendidos compañeros luchaban por seguirme. «Little Pip», Velvet jadeó. «¿Qué es?» Calamity no estaba menos confuso. Él conocía el sonido de un Spritebot, pero él no podía imaginar por qué razón estaría tan apurada para alcanzarlo. Alcanzando el Spritebot, lo rodeé con mi magia de mi cuerno, centrando la atención hacia mí. «¡Observador!» Calamity aterrizó mirándome extrañado. Velvet, considerablemente tras de mí, disminuyó su trote cuando vio que no estaba en peligro inmediato de ser lastimado de nuevo. «¡Observador!», grité de mal humor, dando una firme sacudida al molesto Spritebot, como si haciéndolo haría que se apagara la música y convocara a mi conocido críptico. «¡Observador! Sé que puedes escucharme. Te necesito justo ahora». «Little Pip», Calamity dijo lentamente. No creo. Él paró, sus ojos se agrandaron temerosamente cuando la música terminó en el medio de la canción. Pop, y el Spritebot habló directamente hacia mí con la voz que él nunca había escuchado provenir de un Spritebot. «Oh, hola, Little Pip. ¿Cómo puedo ayudarte?» La pequeña y artificial voz se dirigió hacia mí, claramente experimentando las tierras desoladas y asustado compañero. «Necesito que envíes un mensaje a New Appaloosa». Agité frenéticamente un casco. «Hay un cabús que se dirige cuesta abajo por la montaña, sin el tren. El pony del tren adentro se asegurará de que alcance el fondo con seguridad, pero hay demasiados ponis dentro, incluyendo 5 jóvenes, que no sobrevivirán por su cuenta. La New Appaloosa necesita enviar un vagón por ellos». El observador estaba silencioso, dudoso. «Observador, ellos no están en buena forma, no tienen agua o comida, el tiempo es esencial». El observador habló lentamente. «No lo sé, Little Pip. No tengo el hábito de...» «No me importa», grité tajantemente. «Te importan esos ponis, ¿no es así? ¿Quieres ver que los niños mueran?» «No, digo, sí me importa.
no quiero ver. Entonces consigue ayuda. No tienes tiempo para cubrirte con tu timidez. Observador, hay vidas en peligro. Con un pup, la canción del Spritebot continuó. Me liberé de esa sensación, sin seguridad de que si me sentía aliviada o disgustada. Little Pip, Velvet relinchó, caminando al lado mío. Si sigues ordenando a tus amigos, muy pronto descubrirás que no tienes a ninguno. Me congelé, recordando repentinamente las pesadillas sin amigos. Calamity me dio una mirada sugiriendo que ella tal vez tendría razón. Velvet siguió caminando, y yo tras ella. Nota de pie. Level up. Nuevo beneficio. Trote ligero. Eres ágil, suertuda y siempre cuidadosa. O tal vez solo has dominado el arte de la autolevitación. De cualquier manera, nunca activarás las minas enemigas o trampas base el piso. Fin del capítulo 8. Pronto, capítulo 9. La moraleja de la historia. Yo soy el único que debería ser molestado por los extraños donde quiera que fuera.